תלוי, נלחם בעצבות ביום. Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches. Les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bueno, pues ya a esta hora de la noche, decirles a todos ustedes que pues vamos a iniciar orando ahí, pues como siempre. Y pues ya a esta hora vamos a iniciar orando ahí donde están. Vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Te pedimos, Padre amado, que en este día, Señor, tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las vidas que están con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que en esta noche toques con tu preciosa mano, con tu poderosa mano, Señor, a cada persona que está con nosotros, Señor. Cubrimos con tu preciosa sangre cada vida. Y también te pedimos, Señor, que nos ilumines, que pongas en nosotros el querer y el hacer. Y oíme bien, Hasatán, óigame bien todos ustedes, demonios inmundos, que atan nuestras vidas, que atan la transmisión, los atamos, los echamos fuera, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, se van al abismo en el nombre de Yeshua. No tienen arte ni parte en nuestras vidas, se van ahora mismo en el nombre de Yeshua. Y en este día te damos gracias, papá, porque solamente contigo podemos estar, Señor. Contigo podemos hacer las cosas. Úngenos tú, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, papá, en todo momento y en todo lugar, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a escuchar tu voz. Abre los oídos de mis hermanos, Señor. Abre mis oídos también para que pueda escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua, iniciamos esta reunión. Y bueno, pues hermanos, en esta noche ya iniciamos la reunión de los chones, pues agradecidos con Dios, agradecidos pues por todas las cosas que hace cada día en nuestra vida. Y pues bueno, como siempre vamos a iniciar esta noche y pues recordarles que el día de ayer habíamos visto cosas muy preciosas. El día de ayer hemos estado viendo cosas pues muy interesantes. Ayer veíamos algo que es muy hermoso, pues veíamos lo que es acerca de los siervos, de qué significa eso. Pues veíamos que una parábola muy especial que nos decía que Dios pues nos mostraba, Yeshua más bien, acerca del siervo inútil. Bueno, cuando una persona, por ejemplo, tiene un siervo, nos decía la palabra del día de ayer, y este siervo pues ha hecho todas las cosas durante el día, pero llega de repente pues en la noche, pues no hay una sola persona que vaya y le diga pues definitivamente pues siéntate y descansa, ¿no? Sino que pues le dice prepárame la cena y pues permite que atienda, y después el siervo pues se pone a comer. ¿Qué nos indica todo esto? Pues nos va mostrando una verdad muy importante, pues nos va mostrando que pues nosotros también somos siervos y que pues después de estar, digamos, atendiendo a lo que es la palabra de Dios, digamos, atendiendo a todo lo que se trata de parte de Dios, nosotros también podemos sentarnos a la mesa del Señor. Pero pues veíamos que había una palabra especial que se le dice que se llama que simplemente ha sido un siervo inútil. Pero pues nos explicaba Daniel de que cuando dice la palabra inútil no se refiere pues a lo que nosotros pensamos como que mal hecho y demás, no, sino que pues encontramos en alguna traducción que nos dice siervo pues que solamente es común, ¿no? Que solamente hace lo que tenía que hacer. Y veíamos en la palabra de Dios de que primero cada uno de nosotros somos siervos, por cuanto Él nos ha comprado, nos ha sacado de la esclavitud, ha cambiado nuestra vida, ha hecho las cosas de diferente manera. Entonces pues nosotros en este tiempo somos siervos de Él, siervos de Yeshua, siervos pues porque hemos sido pagados, limpiados con su sangre, comprados con Él. Pero pues veíamos que también es importante que nosotros entendamos que una persona que solamente hace lo que se le pide, pues no puede hacer más. Pero veíamos David, que tenía pues unos soldados que estaban tan cerquita de su corazón,
tan cerca del susurro de la voz de David que esos soldados pues un cierto día se habían ido pues a ver a los filisteos, y cuando se habían ido a ver a los filisteos pues ocurría algo impresionante. Pues sucedía había sucedido que pues después de ir a ir al ejército enemigo se habían traído agua del pozo. Imagínense ustedes qué gran cosa, que pues ellos habían logrado traer agua del pozo, pues del ejército enemigo. Imagínense cómo habrá sido entrar a semejante guerra, simplemente para qué, para traer agua del enemigo. Y eso es pues interesante en este tiempo, porque pues podemos ver que ellos querían hacer lo que le agradaba al rey, y pues en este tiempo nosotros también tenemos que hacer lo que le agrada al rey, pero no solamente veíamos ese asunto, sino que veíamos que nosotros ahora como siervos del Dios viviente, pues tenemos que tener algo que es importante, que es característica fundamental de ser siervos de Dios, y esto es pues tener el temor de Dios. La pregunta que veíamos desde hace días y que el día de hoy sigue presente es: si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Entonces mucha gente en este tiempo pues dice Padre a Dios o dice Señor, y la pregunta del día es pues si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Padre, si de verdad es nuestro Señor, ¿dónde está su temor? Porque la característica principal del siervo es el temor a Dios. Y en este tiempo hemos visto que se ha ido perdiendo el verdadero temor a Dios. Y eso es algo grave, eso es algo tremendo, eso es algo que debemos nosotros en este tiempo pues volver a la senda antigua y volver a lo que Dios quiere que hagamos, porque es necesario que nosotros volvamos a tener el temor de Dios. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría y que es fundamental en nuestra relación con el Eterno. Eso veíamos el día de ayer, pero no solamente eso, sino que entendíamos además que es necesario que tengamos esto y que no podemos tenerlo sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque pues si bien al principio es el temor de Dios, pero ¿quién va a poder ponernos ese temor? Solamente el entender que pues quien no le presta oídos, quien no le presta atención, pues va a ser grave. ¿Por qué? Porque solo hay dos posibilidades, decíamos: unos que son siervos para de Yeshua, y que por causa de eso están viviendo una vida de santificación, cual van a tener una paga, porque todo siervo tiene una paga y va a tener la vida eterna. Pero otros que definitivamente no queriendo ser siervos del Altísimo, pues son siervos ¿de quién? Pues del enemigo, de Hasatán. Y en ese caso, pues también van a tener una paga. Y en este caso es la muerte, pues, y también eterna, pues lamentablemente. Entender eso, pues en este día es fundamental, y pues veíamos que ayer ese detalle muy importante, porque cada uno de nosotros debe escoger a quién va a servir, a quién va a hacer caso, si va a hacer caso a la voz del Eterno, o pues definitivamente va a hacer caso a quién, pues a otra persona. Y en este tiempo nosotros debemos definir muy claramente a quién vamos a servir, a quién vamos con quién vamos a estar, porque si no entendemos eso, pues seguramente vamos a preferir estar con alguien que no debemos, y en este caso, ¿quién? Pues a Satán. Y no deberíamos, sino que deberíamos obedecerle al Eterno, hacerle caso a la voz del Eterno, porque pues eso es lo esencial en nuestra vida. Entonces estamos viendo todo ese detalle, estamos viendo todo lo que pues viene con esto, y pues el día de hoy vamos a continuar viendo más cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque pues Dios tiene pues todavía muchas, pero muchas cosas y palabras para cada uno de nosotros. Así que pues ese día vamos a continuar viendo la palabra de Dios, entendiendo que el propósito de Dios desde el principio pues ha sido hacer la voluntad del Eterno. Pero sigamos pues en este día viendo todo lo que Dios tiene, y seguramente en este tiempo vamos a aprender más cosas de parte de Él, porque pues Él tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Pues vámonos a ver la palabra de Dios, y vamos a ver que en la palabra de Dios pues existen muchas cosas que nos quiere mostrar, muchas cosas que está pues Dios poniendo en cada uno de nuestras vidas. Y pues la palabra de Dios pues es viva y eficaz, decíamos, más cortante que una espada de dos filos, y pues que penetra hasta lo último,
y que de verdad quiere en este tiempo que cada uno de nosotros pueda volver a su palabra. Bueno, pues viendo esto vamos a entrar en otro tema y vamos a ver esto en Mateo. Vámonos a Mateo y pues ahí tenemos en el versículo, en el capítulo más bien 26 y pues tenemos ahí el versículo, bueno, desde el 1, vamos leyendo esto, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pues bueno, vamos viendo algunos detalles ya y pues es interesante ver todo este asunto porque pues resulta que muy pronto pues ya va a ser también pues es parte de las fiestas. Estamos a muy pocos días de terminar este año. Bueno, alguna vez lo habíamos explicado, resulta que pues estamos viendo que ya estamos para acabar todo el año en el calendario hebreo. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Que va a acabar el año si ya estamos pues en el mes de marzo? Y demás, claro, pues es que normalmente nosotros nos dirigimos por el calendario que conocemos ahora, que es el calendario gregoriano, y pues durante mucho tiempo hemos ignorado el calendario de Dios. No sabíamos las cosas que pasaban pues en el principio, o sea, lo que Dios había establecido de primera manera, o sea, de principio, porque pues ha sucedido algo muy importante y muy interesante cuando el pueblo de Israel había estado saliendo de Egipto. Cuando todo el pueblo de Israel había salido de Egipto, pues les había dicho, pues ustedes va a ser el primer día y pues ustedes lo van a recordar y lo van a tomar en cuenta porque a partir de eso, pues van a empezar para ustedes ser el principio de año. Y pues viendo eso, el calendario hebreo y comparando ahora con el calendario que tenemos pues ahora, pues eso no nunca generalmente está en una sola fecha. O sea, de repente alguien quiere que esto sea igual, por así decirlo, o sea, que lo igualemos, pero pues resulta que es diferente y que cada vez pues se tiene distintas cosas, ¿no? Y viendo eso, pues vamos a ver que, o sea, diferentes fechas, por así decirlo, vamos a ver que pues este año, pues si no me equivoco, falta como unos cuantos días, pues ya no es una semana, es entre el sábado y domingo, yo les voy a estar ya diciendo la fecha, pero pues ya empieza el próximo año en el calendario hebreo y eso es importante que veamos porque cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que es importante ver que debemos nosotros retornar a algo que es principal. ¿Y qué es eso principal? Pues es el calendario hebreo. Pero esta noche también ya está con nosotros, pues, Daniel. Bueno, pues mientras están encendiendo el micrófono y demás, algunos problemillas aquí técnicos, pues vamos continuando, digamos, con lo que estamos hablando, con lo que estamos viendo. Pues bueno, el día de hoy estamos viendo acerca pues, de la palabra de Dios y estamos viendo qué es el calendario hebreo. Entonces, pues vamos a ver el calendario hebreo y pues veíamos lo siguiente, veíamos que es diferente y pues habíamos leído que estaban cerca de la Pascua. Y cuando vemos esto que está cerca pues de la Pascua, pues ya les decía, es importante recordar que pues el calendario hebreo empieza en una fecha distinta, empieza en una fecha diferente. Y cuando vemos este asunto nos damos cuenta que nosotros tenemos que volver al verdadero calendario de Dios. Y es que pues durante todo este tiempo se han ido cambiando estas cosas, se han ido cambiando todas las cosas, pero pues el día en que salen de tierra de Egipto, pues definitivamente en ese tiempo Dios les dice, pues esto va a ser para ustedes algo diferente, esto va a ser un día distinto. ¿Por qué? Porque han salido pues, han salido de Egipto y pues a partir de ahora van a hacer las cosas de diferente manera, van a hacer las cosas de distinta manera. Entonces, pues como les empieza a decir eso,
pues las cosas empiezan a ser distintas y empieza pues a haber muchas cosas diferentes en este asunto. Pero pues volvamos a ver lo que habíamos leído. Estábamos en Mateo y Mateo 26 decía que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y hay algo interesante que tenemos que ver aquí. Pues algo que podemos ver aquí es que cada vez que pues se celebraba esto de la Pascua, que se celebraba de estas cosas, pues ocurría algo interesante. Eh, siempre, pues estas cosas, lo que ha pasado pues, desde el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesucristo, todo lo que ha ido pasando, siempre se ha hecho pues en tiempo de fiesta, en tiempo de lo que había sido establecido por Dios. Ya decíamos que el calendario había sido cambiado, pero también, pues también hay que aclarar que Dios ha preparado tiempos precisos para cada uno de nosotros, es decir, tiempos de fiesta que pues están establecidos en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, y pues en cada una de estas fechas, principalmente en las 3 primeras fiestas, se han cumplido porque eran sombra de lo que iban a venir, era pues una sombra de todo lo que iba a suceder, y pues todo esto ha sido pues ejecutado, digamos, por así decirlo, se ha cumplido, para ser más exactos, se ha cumplido por Yeshua. Por lo tanto, pues imagínense, todo estaba con fechas, todo estaba pues determinado, y pues aquí nos empieza a mostrar que otra vez pues ocurre lo mismo porque estaba determinado, y pues es preciso que entender que pues Yeshua también cuando vuelva lo va a hacer así, lo va a hacer en un tiempo predeterminado, lo va a hacer en un tiempo en el que pues también va a estar ahí con el Eterno, va a estar en un tiempo de las fiestas, por ejemplo, él ha nacido, y como él ha nacido en Sucot, pues todas las cosas que se ven a las fiestas se han cumplido. Entonces vemos pues que ya en ese tiempo tenemos que ir viendo todo eso y volver, pero sigamos viendo un poquito más qué ocurre, y podemos ver que cuando vemos en Mateo 26 que se había dicho eso: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Imagínense, pues todo esto había ocurrido. Pues yo quisiera que veamos todo esto que había empezado a pasar ya con Jesús. Todo esto tenía que pasar en un tiempo de fiesta, ya lo veíamos, todo ocurrido durante ese tiempo, aunque ellos no lo querían, pero pues se había dado, digamos, en ese tiempo, porque pues Jesús tenía que hacer algo muy importante, y pues estos tiempos son temporadas muy importantes para que cada uno de nosotros pueda ver, digamos, y entender lo que va pasando, pueda entender, digamos, todo lo que va ocurriendo. Y pues vemos aquí que había un complot para prender a Jesús, y pues fíjense, mientras estaba Jesús en Betania, pues ocurre algo distinto. Lo que pasa es un perfume pues de alabastro que es echado por una mujer. Alguna vez habíamos visto este asunto, y cuando pues el perfume de esta mujer con todo el alabastro pues es ungido sobre su cabeza,
pues muchos se enojan, pero no entienden que Dios tenía algo pues que hacer con todo esto, porque lo estaban preparando para lo que iba a ser, para ser entregado, para ser pues llevado, no para ser pues llevado. Pues vemos aquí que él estaba siendo preparado para lo que tenía que hacer, pues el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado y esto era interesante porque pues cuando vemos esta palabra en Mateo 26, pues les dice, es interesante ver esto porque les dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pues el tiempo de la Pascua era un tiempo muy especial y se los estaba diciendo a los discípulos, sin embargo los discípulos no lograban entenderlo. Hay veces que nosotros pues no logramos entender ciertas cosas y a veces pues no queremos entender ciertos detalles. Es importante entender que pues sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo no podemos tener ningún tipo de revelación. Cuando veíamos, por ejemplo, a Pedro que le decía, tú eres ¿quién dicen que soy yo? Y algunos decían pues que era Elías, que era pues Sí. un profeta y demás, pero pues resulta que había uno que era Pedro que le decía, pues tú eres el hijo, el Mesías, el hijo del Dios viviente, y pues le decía, esto no te lo ha revelado, sino pues mi Espíritu Santo, ¿no? El Padre, el Eterno, porque si no fuera por revelación, no lo tendrías. Y cuando empieza a entender eso, pues nos damos cuenta que pues todo viene siendo revelado, pero hay cosas en la palabra que pues a veces parecen como veladas si es que no tenemos el poder y la presencia del Espíritu Santo, y a veces, aún siendo dichas con todo el detalle, no lo queremos creer, no lo queremos entender. Eso había ocurrido eso había ocurrido, por ejemplo, con Yeshua, porque resulta que él les había dicho, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, pero aún así, pues sus discípulos no lograban entender. Pues eso pasa normalmente cuando muchas veces tenemos el cerebro embotado, cuando tenemos quizás muchas cosas que no podemos saberlas todavía, pero pues si nosotros aprendiéramos a tener ese vino nuevo, las cosas serían distintas. Bueno, pues y ahora sí, está Daniel con nosotros. Daniel, buenas noches. Bendiciones a todos. Estamos solucionando algunos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. No podemos dejar de salir, no podemos dejar de perder esta oportunidad de aprender más de la palabra. Y me gusta bastante esto de la Pascua porque hay mucha gente que cree que la Pascua o la última cena en realidad se ha celebrado el día de la Pascua. Y es por eso que suelen hacer cosas muy parecidas, celebraciones muy parecidas a la Pascua. Pero podemos ver por cómo va la historia, por la forma en la que Yeshua ha ido cumpliendo las profecías, que esta cena la última cena se ha celebrado en realidad un día antes. Y es que la Pascua misma, el sacrificio de la Pascua que se lo hace desde el Antiguo Testamento, ha sido la misma vida de Yeshua. Y él ha vivido la Pascua, ha celebrado la Pascua con su propio cuerpo y así nos ha purificado. Porque si recordamos lo que ha pasado en Éxodo, la primera vez que se ha celebrado la Pascua, el Señor, el Eterno, le había dicho a Moisés que prepare un cordero para sacrificarlo y que se lo coma en familia. Y esto se hacía justamente en la noche de Pascua, y con su sangre protegían los dinteles de la puerta, protegían o pintaban, es decir, los dinteles y los postes de las puertas para tener protección. Y este sacrificio servía para que ellos sean, ¿cómo se podría decir? Para que sean consagrados como hijos de Dios, para que sean parte de ese pueblo de Israel. Es más, mucho tiempo después, el Señor le dice a Moisés que ese mismo día que había pasado la muerte por Egipto, él había consagrado a todos los primogénitos de la casa de Israel, y es por eso que todo esta festividad de la Pascua hace que no solamente sea una purificación y sea una protección, sino también una consagración de los hijos. Y esto es lo que hace Yeshua cuando Él muere. Con su muerte, Él nos purifica, Él nos rescata, Él nos protege, pero sobre todo nos consagra para que podamos ser hijos del Señor.
Bueno, pues eso es cierto, ¿no? Se había celebrado al principio la Pascua, como decía Daniel, pues es bien importante entender que, pues al principio, para que salgan de Egipto, pues se habían celebrado la Pascua y pues todo lo que iba a hacer Jesucristo era, pues, estaba anunciado, se podría decir en todo. Hay algo, pues, interesante en ver lo que hace Dios y lo que hace la Biblia. Normalmente nosotros, pues, se dice que como tenemos un pensamiento, pues, muy influenciado por lo que es Grecia, en la mayoría de de los casos, lo que hacemos es pues pensar que nosotros podemos pues tener solamente una línea y que nada viene en forma circular. En cambio, pues si vemos todo lo que tiene la Biblia, viene de una forma circular, es decir, que lo que, como dice en Eclesiastés, lo que ya fue, ya es, y lo que será es ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Eso es tan interesante verlo que pues nos ayuda a entender de que pues todas las cosas van ocurriendo una y otra vez, o sea, es decir, todo lo que ha pasado en el antiguo pacto era sombra de lo que venía pues a pasar después, ¿no? Y pues vemos que todavía hay muchas cosas que se van a ir cumpliendo y que pues van a ir pasando en todo este tiempo. Y vemos pues que este asunto de la Pascua, como decía Daniel, pues ya estaba anunciada pues desde más antes, desde Moisés, porque había un plan y pues yo me animaría a decir que incluso esto ya estaba desde más antes, pero pues podemos ir leyendo este asunto en Éxodo 12, que dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjense, ahí estaba estableciendo pues el tiempo donde debía iniciarse el año, donde debía iniciarse todo, y dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Y bueno, pues ahí hay un montón de cosas que nos hablan de la Pascua, pero pues yo quisiera ver que esto no ha sido nada más así. Veíamos cómo Jesús iba a ser entregado en la Pascua, pero yo les decía que esto es pues un diseño hecho desde más antes. ¿Cómo podemos ver esto de más antes? Si podemos irnos quizás un poquito antes al Génesis, al principio, pues podemos ver que esto ya había ocurrido. ¿Recuerdan cuando pues estaba Adán y su esposa pues habían pecado? Pues había ocurrido algo interesante, algo importante. Dios pues baja a buscarlos, a decirlo, ¿dónde están, Adán? ¿Dónde estás? Y pues en lugar de decirle pues de perdón, Señor, he pecado, pues simplemente Adán se había ocultado. Y cuando pregunta, ya veíamos pues la otra vez, la pregunta que hacía Dios, le decía, ay, Eka, o en otras palabras, ¿dónde estás? Porque pues él no había ido a juzgarlo, a decirle, has pecado y demás,
pues vemos que la respuesta de Adán, que debía haber sido, Jinene, aquí estoy, no dice eso, sino que pues lo que dice Adán es, pues me oculté porque estaba desnudo. Y pues empieza a decir lo que había pasado y resulta que le cuentan todo lo que había ocurrido, pero pues no hay en ellos un arrepentimiento, no hay en ellos algo que estaba. Y es interesante esto porque le dice, no, me escondí, o sea, le pregunta si podemos ir a Génesis 3, Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y pues, y ahí vemos todo lo que les dice, pero pues es interesante que ellos se habían sentido así, se habían ocultado porque estaban desnudos, porque si vemos el versículo 7 del mismo capítulo dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre desde el principio del tiempo pues ha intentado vestirse a su manera, más bien eran hojas de higuera, ya decíamos, hubiera sido pues una pena que hayan sido hojas de orégano o qué sé yo, no, pero pues, el asunto es de que ellos querían vestirse como ellos querían, pero aquí ya vemos este diseño que habíamos encontrado pues ya en la fiesta de la Pascua, pues vemos que después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había estado ocurriendo, después de haberles dicho cómo iba a pasar, que cuál era la consecuencia del pecado y todo esto, pues ocurre algo que también hace Dios, ¿no? Les echa fuera, evidentemente, pues para que no coman del árbol de la vida, en realidad cuidándolos, pero también hace algo Dios, lo que hace es, en el versículo 21, ¿no? Les dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos ver de qué había hecho esas túnicas y yo puedo ver pues que aquí estas túnicas ya de pieles que había hecho Dios para Adán y su mujer, pues eran precisamente túnicas pues de una oveja, de un corderito, de un cordero inmolado que había sido sacrificado precisamente para cubrir pues básicamente el pecado del hombre y su mujer. Bueno, pues esto resulta interesante viendo que pues cuando vemos este asunto o cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta de algo, el diseño de Dios, de cubrirnos, de poner en cada uno de nosotros estas cosas, pues es desde el principio, desde el inicio. ¿Por qué? Porque vemos que allí está, pues está Dios cubriendo la desnudez y pues empezamos a ver que este diseño de sacrificar, por decir algo, para cubrirnos, pues ya estaba ahí. Dios ya tenía un plan desde el principio de cómo redimir a la humanidad, de cómo redimir. Y pues este diseño que vemos aquí de pues poner al corderito para cubrir la desnudez del hombre, porque eso era básicamente lo que se hacía, pues ocurre lo mismo en la Pascua, porque en la Pascua también se había perdido y en la Pascua también había ocurrido eso. Entonces nos damos cuenta en este tiempo que pues de eso se trata, de lo que Dios ha estado haciendo. Entonces si volvemos a lo que era la Pascua, pues eso mismo había pasado. Fíjense que aquí nos vuelve a hablar acerca de los primogénitos, acerca de todo, y pues ya vemos viendo que eso va ocurriendo una y otra vez. Entonces nos damos cuenta en este tiempo de que tenemos al corderito, tenemos pues la Pascua y tenemos todo eso y de repente pues estamos viendo que también Jesús pues va a hacer, digamos, todo aquello que se había diseñado desde el principio. Es cierto, Amparito. Entro yo saludando a la gente, todos los oyentes, bendiciendo sus vidas grandemente. Es bien cierto lo que hablas tú de la Pascua, porque en el tiempo antiguo se necesitaba un cordero inmolado y cuando celebran la Pascua es exactamente saliendo, porque ya se tenía remisión de pecados a través de la sangre de un cordero. Y ese cordero inmolado prácticamente para nosotros en este tiempo es Yeshua, el Hijo del Dios viviente que nos ha redimido. Entonces tenemos que aprender a prepararnos para estas fiestas sin la levadura,
porque un poco de levadura fermenta la masa. Si nos vamos a Primera de Corintios, por ejemplo, 5, 6, solamente por decirlo, porque tú vas a seguir tu tema, no es buena vuestra jactancia, dice, ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja de levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es una limpieza prácticamente. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se marcan muchas cosas. Precisamente nosotros, como recién hemos entendido lo que implica leer la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento, todavía no estamos entendiendo. O sea, ¿por qué remarco esto? Para que la gente no confunda y quiera entrar en la tradición y la costumbre. En estos días el Señor va a despejar dudas, va a enseñarnos de cómo debemos celebrar, pero una cosa sí tenemos bien en claro, que tenemos que entrar con la naturaleza de un hombre nuevo, no con la vieja naturaleza, porque esa levadura leuda, ¿no es cierto? Entonces, solamente para aclarar eso y pueden seguir con el tema, Amparo, pueden seguir ustedes, ¿sí? Continuar con todo esto que estamos hablando. Y de veras que es importante que cada uno de nosotros nos limpiemos de toda levadura. Yo creo que eso es importante. Si bien pues hay ciertas cosas que se nos ha ordenado, pero hay algo que es vital en todo esto y es pues limpiarse de la vieja levadura. Creo que eso es muy, pero muy importante y pues mucha gente en este tiempo, pues yo estaba escuchando que de verdad van buscando en su casa pues la vieja levadura, ¿no? O sea, la levadura, pero en el sentido físico, ¿no? Como buscando todo eso. Pero creo que, pues, más allá de hacer eso, pues en realidad lo que Dios nos está diciendo es que quitemos toda vieja levadura de nuestras vidas. Y parte de eso, pues, es buscar todo lo que haya de pecado en cada una de nuestras vidas. O sea, este es un tiempo muy, muy especial porque, pues, hablar de la Pascua es hablar de muchas cosas. Ya veíamos que era un diseño que va viniendo de tiempo en tiempo, pero que también, pues, es un tiempo en el que sí o sí se tiene que ir limpiando pues esta vieja levadura para que seamos una nueva masa. Es importante que nosotros veamos, porque dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es importante que nosotros veamos que Dios en su diseño, pues lo que había hecho es el sacrificio de Yeshua. Y parte de esto es de que nosotros de verdad nos quitemos toda vieja levadura. De nada serviría pues que hagamos esto por afuera y no por adentro. Alguna vez Jesucristo les decía a sus discípulos pues que era más importante lo que está dentro, digamos, lo que sale de adentro que lo que pues está por afuera, y porque pues muchos de los fariseos les decían, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Y por qué no hacen esto y lo otro? Y pues Jesús les decía, lo que entra de afuera pues al final sale por la letrina, pero pues lo que sale de adentro es lo más importante. Y creo que muchas veces pues estamos así, nos encanta ver lo de afuera, pero no lo de adentro, y creo que hay una profundidad en esto. No se trata pues solamente de que alguien vaya y busque levadura en su casa. Creo que es pues más que cada uno de nosotros vaya viendo en su casa, que es su persona, que es el templo del Espíritu Santo, no se encuentre levadura. Y creo que para eso lo que tenemos que hacer es limpiarnos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y creo que hablar de Pascua y no hablar de este asunto, pues no se puede. Además, algo interesante es que acá está hablando de 2 fiestas. Está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra por una semana, y de la Pascua, que cae justo el cuarto día de esa semana. Y estamos hablando en realidad de 2 fiestas. Y algo interesante, aprovechando este versículo en el que nos dice, limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y aquí menciona una de las fiestas y dice, porque nuestra Pascua, que es en Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Y lo interesante es lo que menciona en el siguiente versículo, porque hay mucha gente que dice que no deberíamos nosotros ya celebrar este tipo de cosas que son del Antiguo Testamento y que nosotros vivimos en un nuevo pacto, y no se dan cuenta que estas instrucciones han sido un mandamiento perpetuo. Y Pablo está hablando de esto, lo dice textualmente en el versículo 8. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y es interesante que Pablo, que vivía en la época del Nuevo Pacto, esté mencionando que tenemos que celebrar estas fiestas, porque en realidad sí tenemos que hacerlo. Habíamos leído hace rato el mandamiento, la instrucción que habla de la Pascua, en la que nos dice que va a ser una fiesta, que va a ser un estatuto perpetuo, es decir, que se lo va a celebrar todo el tiempo, es algo que no va a cambiar. Y aquí es interesante que a veces la gente piensa que de verdad tiene que hacerse panes sin levadura, tiene que hacer ese tipo de cosas que manda literalmente la palabra, que no está mal. O sea, no está mal que uno prepare ese tipo de cosas. El problema es que lo haga simplemente superficialmente, porque aquí lo que Pablo nos dice es que esa levadura que tenemos que quitar tiene que ser esa malicia, tiene que ser esa maldad. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar todas esas cosas por la verdad y por la sinceridad. Y entender esto, que no se trata de comer simplemente pan sin levadura, sino en realidad lo que tenemos que hacer es quitarnos todo ese pecado, esa maldad que tenemos en nuestros corazones. Y no solamente por esta fiesta, no solamente por estos días, sino que de verdad podamos llegar a vivir una vida en la que no haya levadura. Sabemos que lo decía muy bien aquí, que un poco de levadura puede leudar toda la masa, y tenemos que entender, si permitimos que haya un poco de maldad, un poco de pecado en nuestras vidas, entonces todo lo que hay dentro de nosotros se va a echar a perder, todo se va a leudar. Entonces tenemos que quitarlo. Y esta fiesta que nos da el Señor es para que nosotros recordemos cómo tenemos que tener una vida en santidad, una vida sin ningún tipo de levadura, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de malicia. Y la Pascua además nos recuerda que ese sacrificio que ha hecho Yeshua, ese sacrificio que había hecho Dios en el Edén, y ese sacrificio constante que hacían los sumos sacerdotes de año en año, era para recordarnos que nosotros tenemos que ser limpiados y tenemos que ser protegidos con esta sangre y con este sacrificio. Y algo interesante también que leíamos en el versículo 11 de Éxodo 12, cuando define la Pascua, es que para poder celebrar esta fiesta nos habla de que tenemos que estar vestidos, justo como habíamos hablado en el Génesis, cuando Dios les prepara vestiduras después de hacer el sacrificio, es porque tenían que estar listos para celebrar esta Pascua, para aceptar ese sacrificio y cubrirse con ese sacrificio. Es que los viste, el Señor los viste. Y lo mismo pasa en la instrucción que se da de la Pascua, cuando dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzados y vuestro calzado en vuestros pies. Con el apresto del Evangelio faltaba que diga lo que está en el Nuevo Testamento, pero nos dice que tenemos que estar vestidos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua a Jehová. Y es interesante que nos diga que tenemos que prepararnos más antes. Por eso es que la fiesta de los panes sin levadura empieza un poco antes, 4 días antes de la Pascua, para que nosotros vayamos alistándonos para esta celebración que nos recuerda el sacrificio que ha hecho Yeshua. Nos recuerda cómo Él ha muerto, Él ha sido sacrificado por cada uno de nosotros para que podamos alcanzar esta salvación, para que podamos alcanzar esta, eh, este reencuentro con el Señor, para que pueda restablecerse esa unión que había en un principio y que ahora, gracias a Yeshua, lo podemos volver a tener. Podemos volver a vivir cubiertos de esa gracia, pero no para que sigamos pecando, sino al contrario, para que dejemos de pecar y empecemos a vivir esto de la ley del Señor, de las instrucciones. Además que otra cosa importante es mencionar que la Pascua es la traducción que se la usa en el español, pero no es la definición concreta de lo que es el Pesach, porque el Pesach no hay una palabra exacta en el español para traducirla, por eso es que se le ha puesto simplemente la Pascua. Pero si nos vamos a la raíz de la palabra, esta palabra significa un salto, y es en realidad lo que había pasado cuando la muerte había saltado por encima de todos los que habían celebrado la Pascua. Toda esta maldición que había caído sobre el pueblo de Egipto en ese entonces había saltado por todas las casas de las personas que habían celebrado esta fiesta, y es por eso que se llama un Pesach, una fiesta de Pascua,
en la que Dios hace diferencia entre la gente dedicada al Señor, la gente consagrada al Señor, y la que seguía viviendo como le daba la gana. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor y hacer todo como Él nos manda, hacer las cosas conforme a su voluntad y conforme a su corazón, e incluso para celebrar todas estas fiestas que el Señor mismo nos ha mandado a celebrar, entonces el Señor hace diferencia entre nosotros y todas las demás personas. La diferencia que debemos tener pues en todo tiempo, yo creo que es muy importante que entendamos que siempre ha habido una diferencia. ¿Por qué entender esto? Porque recordemos que pues si bien después de lo que había pasado con Adán, la próxima vez que veamos esto de lo que decía Daniel de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, pues que son 3 fiestas que seguramente ya las vamos a ir hablando y vamos a ir aclarando dudas, y también vamos a irle pidiendo al Eterno que nos vaya indicando cómo celebrarlas, porque ya hemos visto, lo aclaraba muy bien Daniel, que así debemos celebrar la fiesta, porque estaba Pablo celebrando la fiesta, no como algunos dicen que no celebraba. Pero pues viendo ya eso, pues lo que tenemos que ir viendo en este tiempo es que cada uno de nosotros pues pueda entender, digamos, lo que se iba haciendo al principio en este pesaje, en esta Pascua, que hay una diferencia entre lo que es el de Egipto y el que es de verdad hijo de Dios. Ni siquiera pues por el lugar donde ha nacido, podría decir esto, porque todo esto, si vemos en el contexto ya de Moisés, ocurre cuando pues están para salir de Egipto, habían pasado 9 plagas ya y estaban pues con la última plaga, y antes de esta última plaga pues les dice que iba a pasar un ángel, el ángel de la muerte, que iba a pasar por todos los lugares y que iba a hacer una diferencia. Y fíjense que pues aquí quisiera que quede muy clara esta diferencia, porque había una diferencia entre lo que eran pues los que estaban en una casa, que tenía pues ese rociada la sangre en el dintel de la puerta y la sangre del corderito, y los que no tenían. Entonces, básicamente, pues aquí vemos una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no. En este sentido, ¿por qué digo esto? Porque pues muchos dirían, podría haber entonces un egipcio que haya hecho esto y el ángel no pasaba. Pues sí. Y podía haber un israelita o un hebreo y no haber hecho esto y el ángel pasaba y se metía adentro y mataba a su primogénito. Pues sí. O sea, pasaba eso. Entonces nos damos cuenta que pues aquí ya no dependía de dónde venía, cuál era el origen, sino pues si había obedecido al mandamiento de Dios o no había obedecido. Entonces, yo creo que eso es fundamental en este caso. Y eso está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, versículo 6, dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y es exactamente lo que había pasado. Aquí está viendo el Señor quienes de verdad habían obedecido. No está hablando de aquí de nacionalidad, no está hablando de simplemente la sangre o del linaje, no, estaba hablando de que los que habían decidido obedecerle y los que habían decidido irse en contra de él. Y esto es una gran diferencia. Nosotros mismos podemos ver si de verdad le estamos obedeciendo al Señor, si de verdad estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice, a cumplir toda su palabra, a cumplir todos sus mandamientos, estar atentos a su voz, estar atentos a lo que Él nos diga, incluso atentos a sus deseos, dispuestos a obedecerle en todo, o si simplemente vamos a hacer lo que se nos ocurra a nosotros, lo que nos dé la gana, lo que nos diga el corazón, lo que nos digan nuestros amigos, nuestros compañeros, o nos vamos a dejar llevar por la corriente del mundo. Y se ve la diferencia. Estamos viendo aquí que de verdad Dios hace diferencia. Llega un punto en el que para Dios no es igual un hombre justo, un hombre que le obedece, un hombre que le teme, que un hombre que vive simplemente guiado por sus propios deseos. Dios de verdad hace diferencia, y la Pascua nos ayuda a recordar todo esto, nos enseña a recordar que nosotros hemos sido cubiertos con la gracia del Señor, pero no para pecar. Una gracia que nos cubre, que nos protege, para que nosotros aprendamos a obedecer, para que nosotros podamos vivir en los mandamientos y en las instrucciones del Señor. Es importante esto porque, pues, lo hice muy claro, diferencia entre los egipcios y los israelitas.
Y alguno dirá, bueno, entonces todo israelita ya estaba, pues o sea, como que ya había salvado su vida, como que su primogénito iba a estar. Pues el detalle es ese, que el verdadero israelita y el verdadero egipcio, pues depende de lo que hace. No depende de la sangre, ni siquiera depende de lo que piensa, sino de lo que hace de verdad, porque fíjense, pues que dice que va a haber diferencia entre los egipcios y los israelitas, y la clave, pues ha sido que el verdadero israelita, pues lo que ha hecho es obedecer a los mandamientos de Dios. Y obedecer, pues, es precisamente esto que habíamos dicho, quitar la levadura, es pues rociar la sangre del cordero, pues en el dintel de la puerta, cosas que se habían hecho. Cuidado que alguien ahora diga, ahora tenemos que hacerlo. No, no, no. Ese era el mandamiento para ese tiempo. Hoy, pues vamos a hacer eso mismo, pero de diferente manera, no con un cordero así, porque el cordero que ahora ya ha sido inmolado es Jesucristo, que ya lo ha hecho una vez y pues y para siempre. Y ese es el verdadero cordero ahora. Entonces, pues todo esto, como decíamos, era sombra de lo que iba a pasar ahora y pues vemos que ya desde el principio, pues siempre hay una diferencia entre lo que es el israelita y el que es en este caso el egipcio o el carnalito, podríamos decir, porque pues veíamos ya que tiene una tremenda diferencia. Entonces, cuando hablamos de esta temporada de Pascua, cuando hablamos de la temporada de pues, los panes sin levadura, pues todas estas cosas se tienen que ir haciendo porque es necesario que pues nosotros sí, en primer lugar, celebremos la fiesta, pero también que entendamos que hay diferencia, no todos pues eran librados. Si podemos ver en la palabra de Dios, pues vemos que de todas aquellas personas que de verdad habían tenido esa marca, pues lo que ocurría era que pues en el ángel, digamos, de la muerte pasaba. Y podemos verlo eso en Éxodo 12, ¿no? Podemos ver que pues nos dice eso. A ver, pues habíamos leído el 4, el 5, vamos, el 6. Éxodo 11 es, bueno, 7, ¿no? Pero lo que nos dice Éxodo 12, 7, dice, y tomarán de la sangre de lo que habían hecho, ¿no? Del corderito que habían sacrificado, que estaban comiendo, y dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Lo decía Daniel muy claramente, cómo había que comer todo esto, pues vestidos. Pues no es casualidad que en ese tiempo hayamos hablado de la vestimenta, de lo que pues Dios tiene para nosotros. Habíamos visto la armadura de Dios y cómo se relacionaba muy claramente con la vestimenta pues que tenían los sacerdotes. Y ahora vemos otra vez vuestros pies, calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O sea, pues la vestimenta para este tiempo pues es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Pero fíjense lo que ocurría después de esto. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasaba esa noche? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, fíjense que esa noche iba a herir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así como hombres, como de las bestias, absolutamente todo. E iba a ser ese asunto. Pero ¿qué ocurría con los que pues hacían lo que se les había ordenado? La sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjense qué importante, la sangre os será por señal. Lo que ocurría en ese tiempo era pues que la sangre iba a ser por señal, y en este tiempo pues otra vez lo mismo, la sangre de Yeshua nos es por señal. Hay una señal pues en cada uno de nosotros
que pues es esa, la sangre de Yeshua, y por tanto, pues en este tiempo, entendiendo estas cosas, cuánto más no deberíamos santificarnos. Veíamos que hay cosas importantísimas que nos empieza a decir la palabra de Dios, nos empieza a dar de tres cosas muy grandes, nos hablaba de la sangre, pero nos hablaba también de que no haya panes sin levadura, y pues no recuerdo el tercero, pero pues acabamos de verlo, y pues habían cosas que nosotros tenemos que hacer, que es necesario que en este tiempo los tomemos muy, muy en cuenta, porque pues nos está queriendo decir varias cosas que nosotros tenemos que tener en este tiempo, desde estar vestidos, desde hacer todas estas cosas, y pidámosle pues al Eterno de que nos vaya enseñando esto, porque fíjense que había una diferencia total. Por lo tanto, ¿cómo podemos ver todo esto? Podemos decir lo siguiente: ¿quién es el verdadero Israel? Pues aquel que tiene por señal en su casa la sangre de Yeshua. En cambio, el egipcio no ponía, viniese este de donde viniese. Quien pone por obra los mandamientos del Eterno, pues es el verdadero Israel. Y quien no, pues lamentablemente, aunque diga que va a una iglesia, aunque diga que haga esto y haga lo otro, pero pues no obedece a la voz de su Señor, pues podemos ver que de verdad no va a ser protegido, y que pues no es un verdadero Israel, sino que pertenece a los egipcios. Y esta señal es bastante importante porque tal vez algunos leyendo esto ven que simplemente les pasa cosas malas a los egipcios y a los demás simplemente se salta la muerte, pero vemos que hay algo importante que pasa con las personas que habían recibido esta marca en la puerta de sus casas. Como lo habíamos dicho al principio, no solamente quedan marcados los primogénitos de los egipcios para muerte, porque los que no tenían esta sangre, los que no estaban cubiertos por esta sangre del cordero o por la sangre de Yeshua, que era una representación en ese caso, estaban simplemente destinados a la muerte. Pero esa misma noche pasa algo importante con los que sí estaban marcados, con los que sí tenían el dintel pintado con la sangre del cordero, y está eso en Números 3:13. Porque mío es todo primogénito. Desde aquel día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y eso es lo interesante de esa misma noche. Ese mismo día había pasado algo especial tanto para los primogénitos de Egipto, que era la muerte porque no estaban protegidos con esta sangre del cordero, y también había pasado algo especial para los primogénitos de Israel, que sí habían decidido protegerse bajo esa sangre. Y es que llegan a ser consagrados, llegan a ser santificados y son algo dedicado para el Señor. Por eso es que Él dice, míos serán. Y es que cuando tú te cubres bajo la sangre de Yeshua, estás consagrándote al Señor, estás diciendo que quieres ser parte de su reino, quieres ser parte de sus elegidos, de sus santificados, parte de su reino celestial, pero que te vas a santificar. Por eso el Señor es el que te santifica. Tú simplemente decides entregarte, decides estar protegido con esa sangre, pero hay algo importante. Esto no se trata de un botón en el que se activa la santidad y ya eres santo para siempre. No, se trata de algo en lo que se tiene que permanecer. Por eso es que una vez que eres dedicado, eres consagrado al Señor, tienes que entender que la vida que tienes que llevar es una vida de santidad. Y esto no quiere decir sin pecado, sino al contrario, es que todo lo que vayas a hacer esté dedicado al Señor. Si de verdad quieres agradarle al Señor, Él mismo te va a santificar, Él mismo te va a purificar, Él te va a limpiar, Él te va a enseñar a dejar de pecar, Él te va a enseñar cómo tienes que vivir una vida santa para el Señor. Y esto es algo vital porque creo que la gente no ha entendido que la conversión al Señor, la dedicación al Señor, no es simplemente una oración en la que aceptas al Mesías y listo, y eres salvo. Que si bien es parte de lo que se tendría que hacer, no es lo único, porque a partir de ese día, como dice aquí, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos, ese mismo día santifiqué a los primogénitos de Israel. Y es que a partir de ese día tú tienes que vivir una vida santa, a partir de ese día en el que decides cubrirte bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Yeshua. Eres una persona dedicada al Señor, consagrada al Señor, para que vivas conforme a su voluntad y conforme a sus mandamientos, no para que a partir de ese día piensas que ya tienes el cielo comprado
y puedes hacer lo que te da la gana, sino al contrario, tienes que vivir una vida consagrada para el Señor. Una vida consagrada al Señor creo que es lo más importante que tenemos que ver en este día. Por eso es pues que todo lo que decíamos en este tiempo es pues importantísimo porque nos está preparando para este tiempo de Pascua, porque este tiempo de Pascua pues es principalmente, nos decía que es un tiempo de pan sin levadura, que significa que pues estamos sin pecado y eso pues no podemos hacer por medio de la santificación. ¿Y cómo podemos ser santificados? Fíjense que dice que todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Pues ese día mismo que había pasado, pues el ángel de la muerte, pues ese mismo día, pues Dios mismo había santificado a los primogénitos para él. Y por eso decía que todos los primogénitos eran de él, ese mismo momento. Entonces ya lo decía Daniel, pues lo que él quiere es de verdad nuestra santificación, es que nosotros seamos apartaditos para él. Y esa es la garantía de que pues vamos a estar con él y vamos a hacer de verdad lo que Dios vaya a cuidar, Dios nos va a tener mucho cuidado con cada uno de nosotros, Dios va a hacer pues maravillas como hasta ahora hemos estado viendo. Por eso es tan importante que ya para este tiempo nosotros pues vayamos preparándonos. Si bien pues Dios nos va a ir mostrando poco a poco cómo debemos celebrar, qué debemos hacer, qué se tiene que hacer en esos días, creo que también es importante que nosotros vayamos a entender lo que es necesario que vayamos ya teniendo. Pues veamos que parte de esto pues es la santificación evidentemente. Fíjense que para esa noche ellos tenían que estar listos, lo decía bien Daniel, en el sentido de que por poco y decía calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, o sea, ya solo faltaba ese detalle, en otras palabras, vestidos con la armadura, muy listos, preparados para todo lo que vaya a venir, pero pues hay muchas cosas más que tenemos que prepararnos. A mí me llamaba la atención pues lo que decía de la noche exactamente de Pascua, porque estamos hablando en sí son 3 fiestas, ¿no? En ese tiempo, pues estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua y Bikurim, ¿no? Las fiestas de las primicias. Entonces, ya teniendo esas 3 fiestas que se vienen casi en uno, por lo que hay que tomar en cuenta que cada una tiene algo especial, pero viendo esto me llama a mí la atención lo que decía en Éxodo 12:8, que pues esa noche de la Pascua pues habían cosas ya esenciales, dice, y aquella noche comerán la carne del fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ahora bien, pues nosotros en esta noche podemos empezar a buscar un cordenito, hacemos ya vemos dónde prepararlo, hacemos pues nuestra carne muy riquita, quizás nos hacemos panes sin levadura, panes para nosotros como que no es difícil, porque yo les comento, alguna vez hemos hecho panes y parecían sin levadura, bueno, no levantaban nada, no, pero no creo que se refiere a eso, o pues con hierbas amargas podemos, no sé, traernos algunas hierbas y demás, y hacerlo así, de esa manera que pues no estaría mal, digamos, en el sentido físico, pero creo que esto es más profundo de eso, ¿no? Más profundo que hacer solamente eso. Creo que, pues, si Dios está permitiendo que veamos estas cosas con tanta anticipación, pues es porque de verdad Él quiere mostrarnos cosas más profundas. Y de hecho aquí ya podemos ver, pues, que comer el cordero, si recuerdan, por lo que nos decía era lo siguiente, que Yeshua es el cordero entregado por nosotros. Yeshua es ese cordero que ha sido sacrificado por cada uno de nosotros y por lo tanto decía, beban mi carne, no beban mi carne, beban mi sangre y coman mi carne. Mi carne es verdadera comida y pues nos estaba hablando de Él mismo, que Él es la palabra viviente, pues nos estaba hablando de vivir su palabra, de hacer la voluntad del Eterno. Cuando nos dice padre sin levadura, pues lo decía ya mi mamá hace un momento, que pues se refiere a quitar todo el pecado. Entonces nosotros podemos quizás en este día querer empezar a hacer panes sin levadura, pero ¿de qué serviría si todavía en nuestras casas pues hay la levadura? Y si recuerdan, habíamos hablado mucho de esto, que quizás hay la levadura del fariseo, en la que todavía somos hipócritas y vamos haciendo una y otra cosa. Quizás está la levadura de Herodes, la levadura del saduceo, la levadura, y no recuerdo de cuántos más, pero hay un montón de levaduras que todavía pueden estar en nuestra casa y que a este tiempo Dios nos está llamando y nos está diciendo, hijos míos, es tiempo de cortar con toda levadura, que no comamos pues ahí panes con esa levadura. Importante comer el pan porque pues Jesús mismo decía, yo soy el pan de vida.
yo soy el pan de vida, pero pues tenemos que comer ese pan sin levadura. La levadura, pues muchas veces es el pecado que tenemos. Y hay tanto para hablar en la levadura que pues hemos estado viendo, tenemos programas hablando acerca de eso, de hablar, por ejemplo, del fariseísmo y demás. Y bueno, Sí, exactamente. Quiero remarcar en esa partecita del pan sin levadura, entendiendo que cuando Jesucristo había sido llevado por, por el error a cierto lugar, le dice, dice, convierte estas piedras en pan, le dice. Y escrito está, le dice el Señor, escuchen bien. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan sin levadura implica que nosotros debemos comer no una palabra adulterada, sino una palabra guiada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo adulteramos la palabra? Cuando generalmente conocemos, y eso pasa no entre la gente que no conoce al Salvador, sino la gente que sí conoce la palabra, que mediante la palabra se discute. ¿Entiendes? Por eso les digo, la palabra no se ha hecho para discutir, la palabra no se ha hecho para decirse una y otra cosa según la palabra, sino para vivirla personalmente. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo en ese instante? Por ejemplo, si yo le digo, la palabra dice esto y el otro contesta, la palabra dice esto, ¿en qué parte de la Biblia dice que debemos enfrentarnos con la palabra? Cuando la palabra se da para alimentación, más parece que vomitásemos y quisiésemos nosotros imponer nuestras ideas. Y habla exactamente del pan sin levadura. El comer su palabra sin tenerlo que llevar a extremos, el comer su palabra no alterada, ni interpretando con nuestro razonamiento, ni interpretando como a lo que nosotros han llevado siempre todo el tiempo diciendo esto sí y esto no. Entonces, no como chinos, decías tú. Entonces, tener en cuenta que solamente el Espíritu Santo es quien nos puede dar ese pan sin levadura. Y él mismo se encarga prácticamente del pan sin levadura cuando él nos convence de pecado. Pero sin embargo, quiero yo remarcar esto para toda la audiencia, de que el Espíritu Santo no te va a obligar a que tú comas pan con levadura o pan sin levadura. Simplemente el libre albedrío que te ha dado el Eterno, vas a manejarlo tú. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nos ha dado libre albedrío y ahí jugamos un papel importante, entendiendo y comprendiendo que hay que vivir con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Generalmente los que saben la palabra, pero la palabra dice esto, tienes que ser así. Y el otro contesta, pero la palabra también dice eso. Ese es el pan con levadura, ese es el pan que comemos, porque nosotros queremos manejarlo a nuestro antojo. Y cuando aquí dice, por eso dice, ninguna cosa, a ver, estamos en el 11, o en el, ¿cómo digo? En Éxodo, cuando dice bien clarito que debemos estar en el 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto. ¿Y qué es un cinto? El cinto de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, dice bien clarito. Entonces, tenemos que tener nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio. Y el bastón en la mano, dice, comeréis, porque bastón es sinónimo de mando, sinónimo de autoridad. Entonces, está hablando a un pueblo prácticamente que está madurando y que si en algún momento hacemos y comemos un pan con levadura y creemos nosotros que podemos prácticamente comer lo que se nos dé la gana, no está bien. Entonces, yo creo que en este día Dios y el Espíritu Santo está haciendo que podamos identificar poco a poco. Yo sé que en estos días nos va a dar también qué significan las hierbas amargas. Por ejemplo, hay veces
dice hierbas amargas. Entonces pienso yo que las hierbas amargas, por ejemplo, es lo que hay dentro del alma. Dentro del alma hay amargura del alma, hay resentimiento, envidia, hay muchas cosas y así no podemos, no, dice comer hierbas amargas. Y es amargo confesar nuestros pecados, es amargo reconocer que tenemos falencias. Creo yo, sinceramente, y en la fe de Jesucristo, con la fe de Jesucristo, nos va a ir abriendo el entendimiento, porque lo está haciendo. O sea que entender eso cuesta mucho, pero es el pan, es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, y tenemos nosotros que elegirnos a lo que el Eterno nos ha mandado. Amén. Amén. Bueno, pues es bien interesante ver esto, que pues en ese tiempo de uno se está ya viendo varias cosas y nos está mostrando más bien varias cosas y empezamos a darnos cuenta que pues parte de esto es de verdad, agarrar la palabra tal cual viene, tal cual el Eterno nos va revelando a cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo, pues como decíamos, agarrando algunas cosas que nos convienen por un lado y por el otro, pues queriendo simplemente hacer nosotros lo nuestro, sin entender que Dios tiene pues cuidado de cada uno de nosotros y que Él nos puede revelar todo. De hecho, para eso nos ha mandado a su Espíritu Santo, para mostrarnos cómo seguir las cosas y para no desviarnos, para aprender a comer pan sin levadura. Lamentablemente, una de las cosas que más hemos hecho es pues razonar y creo que el razonamiento impide en muchos casos que vayamos a hacer o el creer que ya lo sabemos todo. Normalmente uno de los errores que más se cometen es creer que uno lo sabe todo y pues que no puede aprender nada más y empezar a decir no, esto no, o discutir como hemos estado viendo en este tiempo acerca de la palabra y decir no, esto no es así y asegurar algo que pues todavía no sabemos. Como estamos viendo, Dios va revelando, pues a veces de a poquito, a veces viene en uno, pero vemos que en ese tiempo la palabra se está abriendo enormemente. De hecho, pues esta vendría a ser nuestra segunda vez que vamos a celebrar estas fiestas de esta temporada, ¿no? Porque pues ya de la siguiente temporada pues ya la habíamos celebrado, pero de esta primera, digamos, parte del año de inicio, pues es la segunda vez. Y vemos que Dios todavía nos está mostrando más cosas, por lo tanto, pues nos queda listarnos a nosotros y estar atentos a la voz del Eterno, estar atentos a la voz de Yeshua, estando seguros de que Él nos va a mostrar y nos va a guiar cómo celebrar pues esta temporada de fiestas, que pues se nos vienen 3 fiestas ya muy prontito y que estemos listos. Bien decías que pues esto de comer con las hierbas amargas, pues sí, yo también creo que significa eso de la confesión, porque pues a ninguno le gusta confesar y precisamente esas cosas que a veces uno tiene desde adentro en la profundidad, aquellas cosas que son muy muy ocultas y que son pues llenas de amargura y pues sacar todo esto, pues también viene con esas hierbas amargas que pues alguno podrá cocinar, digamos, ese día hierbas amargas, pero creo que en la profundidad pues conviene sacar, digamos, estas cosas, estar listos no solo para ese día, porque hemos visto que hay que estar ya listos para esa temporada, por lo tanto tenemos que permitirle al Espíritu Santo que vaya trabajando con nosotros para que de una vez saquemos todo y podamos pasar esa fiesta tal cual nos indica el Eterno. Y además algo importante es que cuando me está mencionando la palabra hierbas amargas en el versículo 8, la palabra que utiliza para esto es meror, que viene de la raíz marar, que viene de amargura, de mara. Es una palabra que sí conocemos y en realidad la definición eh, literal que se podría tener de esta palabra meror es con aflicción y con amargura. Y es exactamente lo que se está diciendo. Nosotros tenemos que entender que no podemos ir delante de Dios tratando de llevar nuestras justicias. Me gusta bastante la oración de Daniel, en la que él va delante de Dios y le dice que reconoce los pecados, que nosotros hemos pecado, nosotros hemos sido los que hemos cometido errores, nosotros nos hemos apartado del Señor, sobre nosotros están todos nuestros pecados y nos acercamos delante del Señor no confiando en nuestra justicia, sino confiando en que Dios es un Dios misericordioso. Y esto es importante entender porque
¿qué podríamos presentarle a Dios? No podríamos ir delante de Él pretendiendo ser santos o pretendiendo ser justos o tratar de mostrarle alguna buena obra que hayamos hecho, porque nada de lo bueno que sale de nosotros es algo nuestro. Todo esto que sale de nosotros, que es para bien y que es de bien, es simplemente obra del Espíritu Santo. Es algo que una parte de nuestra vida que nosotros le hemos permitido utilizar al Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que entender es que nosotros tenemos que reconocer que todo el tiempo estamos pecando, que constantemente tenemos malos pensamientos, tenemos malas actitudes, decimos muchas cosas malas, hablamos, tenemos una forma de hablar bastante negativa, bastante mala, y estamos constantemente pecando y tenemos que ir delante del Señor con esa aflicción de espíritus, reconociendo que de verdad somos pecadores. Y es precisamente lo que tenemos que hacer, confesar las cosas en las que nos estamos equivocando, en las que seguimos cometiendo errores, decirle a Dios que nos ayude porque solos no vamos a poder. Tenemos que entender que si no reconocemos que nosotros somos los pecadores, no vamos a poder celebrar esta Pascua, no vamos a poder entender esa parte en la que nos dice que tenemos que ir con un corazón afligido, con un corazón amargo, entendiendo que nosotros hemos pecado y reconociendo y principalmente teniendo una intención de arrepentirnos, con un arrepentimiento genuino, que es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a entender eso, porque ni siquiera eso podríamos hacerlo solos. Tenemos que reconocer que nosotros estamos mal y que simplemente si nos pasan cosas, malas cosas que nos hacen sentir mal, cosas en las que sentimos que nos hemos desviado, es porque precisamente somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Y este tiempo de Pascua es para que recordemos y reconozcamos que estábamos yendo por un mal camino, pero que ahora volvamos, que ahora sí lo vamos a hacer bien y que le pidamos ayuda al Espíritu Santo, entendiendo que nosotros somos los que nos alejamos de Dios y que no es Él el que nos deja. En ningún momento Él nos suelta, en ningún momento Él nos da la espalda. Él todo el tiempo está con los brazos abiertos si es que nosotros estamos dispuestos a volver a su camino. De veras que si nosotros estamos dispuestos a volver a su camino, siempre está con los brazos abiertos. Y bien decías tú, Daniel, en el sentido de que muchas veces nos acercamos nosotros confiados en nuestra propia justicia. Y creo que es el peor error que podemos cometer. Pues yo creo que de verdad tener hierbas amargas es confiados en lo que Él puede hacer con nosotros y arrepentidos esencialmente. Ese arrepentimiento no va a venir pues de nosotros, sino es del Espíritu Santo, si Él mismo nos ayuda a arrepentirnos genuinamente, no un remordimiento, sino un arrepentimiento de verdad, para que de verdad podamos presentarnos delante de Él, pero pues en esa forma. Creo que pues muchas veces hemos tenido pues malas maneras de pensar, malas maneras de comportarnos, y yo recuerdo alguna vez un chistecillo por ahí, pero que tiene mucho de verdad. Pues resulta que Jaimito estaba pues en el tiempo de Navidad, pues encima era gentil. Bueno, pues y resulta que así era el chiste, ¿no? Jaimito pues estaba en ese tiempo de Navidad y pues se decide pedirle al niño Jesús una bicicleta, ¿no? Y dice, voy a pedirle al niño Jesús, así le dice, voy a pedirle pues una bicicleta, y empieza a escribir una carta y dice, pues, querido Jesús, bueno, te pido una bicicleta porque este año he sido el mejor alumno y he sacado buenas notas y quiero una bicicleta. Y pues termina de escribir y ve y dice, no, pues la verdad es que yo ni he sido buen alumno, me ha aplazado este año, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a pedir bicicleta? Y agarra y bota el papel. Entonces, bueno, puedo poner otra vez y dice, querido Jesús, pues yo sé que no he sido tan buen alumno, pero si me regalas una bicicleta, me voy a portar mejor al siguiente año y voy a estudiar. Y ve y dice, no, pues así que me va a dar. Y en medio de eso fue su escritorio y pues tenía ahí una foto de María, ¿no? De la madre de Jesús. Y pues ve y dice, ya se agarra la foto, lo pone en su ropero, lo oculta y dice, querido Jesús, me traes una bicicleta porque si no, no voy a dejar porque tengo secuestrada a tu madre. Y le dice eso. Imagínense, pues creo que a veces, pues puede ser un chiste, digamos, que podamos escucharlo de alguna manera, pero a veces nosotros somos así.
no nos acercamos como con hierbas amargas, no nos acercamos como debiéramos. De hecho, empezamos a pedirle cosas a Dios, primero basados en lo que nosotros creemos que hemos hecho bien. De repente nos damos cuenta que no hemos hecho tanto bien y pues empezamos a ver y a decir, bueno, si tú me das y yo voy a hacer esto, hacemos promesas, hacemos votos innecesarios. Y si no, pues de repente empezamos a hacer y empezamos a decir, y eso que voy todavía a la iglesia, y eso que hago esto todavía, y empezamos a hacer cosas de esa manera. Y no entendemos que era muy diferente primero que pues simplemente pues ir con la verdad, como dice aquí en la palabra de Dios, enseñarnos con la verdad, podía haber dicho que de verdad estaba arrepentido por tener un arrepentimiento genuino, por no haber estudiado, por haber hecho más las cosas mal. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios, pero de diferente manera, de una manera muy distinta, y entender que pues solamente pues, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar cómo acercarnos genuinamente y cómo tener la actitud correcta, porque a veces nosotros pues nos acercamos a Él de diferentes maneras. Y aquí nos está diciendo pues tres cosas importantes, que comamos de verdad, pues es el Cordero pues que está ahí, ¿no? El Cordero que es Yeshua, pues ese pan de vida, como hablábamos, el pan sin levadura, sin razonamientos, que aprendamos de la palabra de Dios tal cual es, que le permitamos al Eterno hacer eso y con arrepentimiento genuino, diría yo, que estemos pues así con hierbas amargas, porque al final pues toda persona que se ha arrepentido y que tiene que confesar sus pecados sabe que pues es algo que sale desde la profundidad, que sale desde lo más profundo, desde lo que está dentro, y pues pero es algo que aunque sea amargo tiene que salir necesariamente, porque pues es necesario que se saque todo para que pues sea renovado. Creo que pues nos está preparando Dios para este tiempo, porque necesitamos estar listos para todo lo que viene. Pero pues ya llegamos también al final del programa también en este tiempo, y no sé más si nos despedimos. Amén, Amparo. Yo creo que sí. Es un tiempo de preparación y Dios mediante y a través de su Espíritu Santo nos va a estar preparando, porque estoy segura de que el Espíritu Santo está iluminando su palabra. Tenemos muchos todavía esa amargura o nos gusta pelear con la misma palabra. Hay que entender en su palabra que Jesucristo enseña esto de la Pascua festejando Él la fiesta. A ver, imagínate tú, yo me pongo a pensarlo, un hombre preparándose para ser él el cordero inmolado. Yo creo que la situación psicológica, porque ha venido con la investidura de hombre, quitándose la investidura de Dios, y había que entender que si Cristo pudo y nos ha mandado a su Espíritu Santo, esto no es difícil, no es imposible, solo que muchas veces nosotros tenemos la lengua partida. Entonces, ¿de dónde viene ahora? Dice, de la llenura del corazón habla la boca. Ni modo de decir ese ratito, de la llenura del corazón. Entonces, si rápidamente estamos tras de una acción a una reacción, como siempre hablo yo, habría que entender y pedirle al Eterno que limpie nuestro corazón, porque en nuestro corazón están los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las decisiones. Uno no habla así por así, ni piensa así por así, sino que de la llenura de su corazón habla la boca. Y con ese pensamiento, con esa decisión de permitirle al Espíritu Santo escudriñar nuestro corazón y ver si hay camino de perversidad, y si la hay, que Él nos guíe por el camino eterno. Promesa hay en los libros proféticos de cambiarnos el corazón. Y si así es nuestro corazón, esta noche, esta es la noche, este es el día, porque para nosotros día, para los que vivimos en el calendario hebreo, día, este es el día en que tenemos nosotros que dar ese paso trascendental de permitir al Espíritu Santo nos prepare para esa fiesta de la Pascua. Hasta ahí sería mi intervención. Además que hay que orar, bendecir la vida de cada uno de los oyentes, bendecir la vida
de los que están ahí en la radio, de decir todo, ya todo va a estar bien, entender y comprender que vamos a hacerlo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, grandemente, a los que están en Bolivia, fuera de Bolivia, a todos los hermanos en Chayapata, aquí en Oruro, en Cochabamba, en todos. En el amor del Señor, Dios les bendiga grandemente. Me despido, y a ustedes también, los que están ahí en la radio, bendecirle, aclarar también, ¿no? Aclarar, vale la pena aclarar esto. Anoche pero hemos sentido la caída de la radio, han prácticamente hasta, creo, 4 de la mañana arreglado todo eso, porque no es fácil. A Dios gracias, les ha dado sabiduría el Señor para que todos ustedes, los que están en la radio, puedan reprogramar o volver a subir a la nube, porque hemos tenido un complot prácticamente, y que entiendan lo que hablaba Daniel, las fallas técnicas que han habido, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir siempre su apoyo en oración, que estén cubriéndonos a cada uno y cubriendo por la radio, porque no sabemos a qué momento nos callan. Por eso es que tenemos que manejar términos que tienen que entenderlo cada uno de los oyentes. Amén. Dios les bendiga, Amparito, y la oración. Amén. Dios les bendiga. Su despedida y oración. Amén. Bueno, pues ya llegando al final también, Daniel, tu despedida. Bueno, pues yo me ponía a pensar en cómo podríamos ir delante de Dios en esta Pascua, cómo podríamos acercarnos delante de Él. Y me ponía a pensar que muchas veces vamos y nos acercamos a hablarle y a decirle: Señor, aquí está tu iglesia, la más santa. O en otras ocasiones: Señor, aquí están tus siervos, los más justos, los que te buscan todo el tiempo. Y no, la verdad, no estamos así. Ninguno de nosotros está en condiciones de ir delante del Señor así, porque si tendríamos que ir delante de Él, simplemente podríamos decirle que: Señor, aquí estamos simplemente porque tú nos has traído aquí. Si no nos hubieses rescatado hace algunos años, no estaríamos aquí. Y estamos aquí dispuestos a obedecerte, dispuestos a hacer lo que tú nos digas, dispuestos a amarte, dispuestos a dejarlo todo en la cancha, dispuestos a seguir adelante. Y a pesar de todo lo que has hecho por nosotros, aún seguimos cometiendo muchos errores y simplemente queremos pedirte ayuda, Señor, porque solos no vamos a poder. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu Hijo Yeshua, porque hemos entendido y hemos comprendido que eres lo único importante en esta vida. Y creo que esa es la actitud con la que tenemos que ir delante del Señor, para que Él mismo sea el que nos enseñe cómo es que tenemos que celebrar esta Pascua. De veras, solamente Yeshua puede enseñarnos, solamente el Espíritu Santo nos va a indicar cómo celebrar esta Pascua. Él nos va a guiar y Él nos está preparando ya en este tiempo para que podamos celebrarlo de una manera que le agrade. Así que pues este día vamos a agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. También pues vamos a pedirle a Él que nos enseñe. Así que agachen ahí las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, Señor. Y te agradecemos, Señor, por este precioso día que tú nos has dado, Señor. Agradecidos contigo, papá, porque en este día tú nos has mostrado, Señor, tu bondad. Nos has mostrado tu amor, papá. En este día, Señor, te pedimos con todo el corazón que cada uno de nosotros, Señor, pueda, Señor, acercarse a ti de todo corazón, Señor, y que nos enseñes, papá, que nos enseñes a prepararnos para esta Pascua. Padre, nosotros entendemos, Señor, que tú desde el principio has preparado estas fiestas, Señor, que son moadim, que son encuentros, Padre, para que estemos junto a ti. Y la verdad, Señor, desde que hemos encontrado la identidad, desde que hemos encontrado, Señor, que somos tus hijos, Señor, tenemos esa plena certidumbre, Señor, de que tú nos has llamado a festejar estas fiestas porque son encuentros, Señor, contigo. Padre, te pedimos que en esta ocasión, Señor, nosotros estemos listos, pero de verdad, Señor, para celebrar tus fiestas, que no preparemos las cosas como a nosotros nos place, sino que de verdad nos estemos listos para que cuando nos presentemos delante de ti, seamos aceptos, Señor.
De verdad te agradecemos, Señor. Prepáranos, Padre amado. Cámbianos el corazón, transforma nuestras vidas, que podamos presentarnos delante de ti sin esas levaduras, Señor, que de verdad podamos comer, Señor, tu palabra, Señor, que esa palabra sin levadura, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestras vidas. Que ya no razonemos, Señor, que cada día podamos escuchar tu palabra y que podamos ponerla en práctica, papá, que no no solo sea habladuría y que en un momento estemos y que al rato no, sino que cada día, Señor, nosotros pongamos por obra tu palabra, que a cada momento nosotros pongamos por obra, Señor, todo lo que nos estás enseñando. Que podamos ir con un corazón sincero, arrepentido, Señor. Que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, nos guíe a toda verdad. Que vaya revelando, Señor, en cada uno de nosotros la profundidad de nuestro corazón, Señor, para que de verdad exista arrepentimiento, Señor. No solamente un remordimiento, Señor, sino que esta vez, papá, podamos presentarnos delante de ti, pero con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, papá, humillados delante de ti, Señor, reconociendo cuáles son nuestros pecados y aprendiendo de ti a cada instante. Padre amado, te pedimos en este tiempo, Señor, que esta Pascua que está llegando muy pronto, Señor, la podamos celebrar, Señor, conforme a lo que tú quieres. Guíanos, papá. No sabemos cómo vaya a ser, Padre amado. No sabemos qué vamos a hacer exactamente, pero sí sabemos algo, Señor, que hay el deseo en el corazón de hacer la voluntad del Eterno, de hacer tu voluntad, Padre amado, de hacer tu voluntad, Papito Santo, de que queremos, Señor, agradarte en todo momento y en todo lugar. Padre, te pedimos con todo el corazón que en este tiempo, Papito amado, podamos celebrar esa Pascua contigo, Señor, y podamos celebrar, Señor, todas las fiestas que están, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias contigo, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, y que vayas, Señor, destapando lo que tengas que destapar, que entremos listos, Señor, a tus fiestas, tal cual tú nos estás mandando desde este tiempo, Señor, y que no vayamos a estar, Señor, sorprendidos en el momento, fallándote, papá. Gracias, Padre, porque sabemos que en esta temporada, en este tiempo, Señor, tú has estado trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos estás preparando para cosas más grandes. Sabemos que hay un cambio, Señor, de temporada, y sabemos, Señor, que tú estás poniendo en nosotros nuevas cosas. Te pedimos, Señor, que podamos completar, Señor, que esa transformación que tú has iniciado en nuestras vidas sea completa, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos estás derramando en este momento sobre cada vida, sobre cada persona. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, a cumplir, Señor, todo lo que tú tienes, papá, que aprendamos, Señor, a amarte de todo corazón, no de labios para afuera, y que cada día, Señor, podamos hacer tu voluntad. Padre amado, te pedimos, Señor, que así como pues en el principio, Señor, tú habías hecho tantas cosas, Señor, por la humanidad, y que así como tú has santificado también a tu pueblo y nos has mandado, Señor, a tu Espíritu Santo, precisamente para que nosotros tengamos, Señor, esa santificación, que así, Señor, en este tiempo nosotros le prestemos oídos, Señor, atentos a la voluntad del Eterno, atentos a la voluntad del Padre, que aún, Señor, cuando vayamos a hacer las cosas, las hagamos desde esa profundidad. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, y atamos a todo demonio inmundo. Oíme bien, Hasatán. Óigame bien ustedes, demonios inmundos. Óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, orgullo, temor, atadura, anticristo, sordo, mudo, en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora nuestras vidas, sueltan a los oyentes en el nombre de Yeshua. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. No tienen arte ni parte en esas vidas. Salen ahora en el nombre de Yeshua, se van al abismo.
Díganme bien ustedes que atan mi mente, que atan el consciente, el inconsciente, la línea de represión, el hipotálamo, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad que ata mi cerebro, que ata mi consciente, que ata mi inconsciente, que ata la línea de represión, mi cerviz, mi hipotálamo, en el nombre de Jesús, suelta ahora mismo, te vas al abismo, sueltas la vida de mis hermanos, sueltas las mentes de mis hermanos, sueltas ahora mismo, y todo argumento que esté en oposición a la palabra de Dios, corre a la obediencia a Cristo, lo traemos a la obediencia a Cristo en el nombre de Yeshua. Toda hueca filosofía cae en el nombre de Yeshua, todo intelectualismo cae en el nombre de Yeshua, ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltas esas vidas, sueltas esas mentes y Padre amado, en este día te damos la bienvenida, amadito Espíritu Santo, sobre nuestras mentes. Aún, Señor, sabemos que tú estás convenciendo a muchas personas de celebrar tus fiestas. Permite, Señor, que esas personas puedan entenderte y escuchar tu voz, que no se queden atados a la religiosidad y toda religiosidad que ata las vidas de las personas, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en esas vidas. En el nombre de Yeshua. Ay, atamos a todo demonio inmundo y se va al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, papá. Gracias, papito santo. También, Señor, en este día te pedimos perdón, Señor, por todas esas personas desobedientes, Señor, por Esaú, Señor, por todos los hijos ahí, Señor, de Ismael, de cada uno de los hijos desobedientes, de Dan, de Rubén. Te pedimos perdón por todos ellos, Señor, porque sabemos que tú en este tiempo has abierto las puertas, Señor, para que podamos ser injertados en el olivo original y te pedimos que aún de ellos, Señor, existan muchos que puedan oír tu voz, Señor, y se unan al remanente, Señor, se unan, Señor, a ese pueblo escogido por ti, a ese olivo, Señor, original. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, sobre ellos, papá. También te pedimos por todo Israel, Señor, por la casa de Judá, por la casa de Efraín, que tu nombre sea revelado, Señor, que puedan creer, Señor, en tu Hijo Yeshua, pero que también puedan entender, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu Santo para cumplir tu ley. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y bendecimos a todo Israel, Señor. También cubrimos a mis hermanos, Señor, que están escuchando. Los dinteles de las puertas de sus casas están cubiertas con la sangre de Yeshua, Señor, y ninguna mortandad entre en ellas. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. También te pedimos en este tiempo, Señor, que tú puedas tocar, Señor, toda mi nación Bolivia, Señor, que tú la puedas tocar, Señor, de rincón a rincón y las naciones, Señor, de donde me están escuchando, de mis hermanos donde estén escuchando, papá. Gracias, Padre Santo, y hablamos ahora ay, a la creación. Oíganme bien ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos naturales, recursos minerales, flora, fauna. Ustedes, creación de Dios, no han sido diseñados para adorar o para hacerse adorar o para ser parte de la adoración, sino para adorar al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores, a Yeshua. Y desatamos a toda la creación, porque la palabra dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y como hijos de Dios desatamos a la creación en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú lo estás haciendo, Señor. También, Señor, en este tiempo te pedimos, Señor, ahí espíritus humanos. Óigame bien, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas. Estén listos para escuchar la voz del Eterno. Estén listos para hacer la voluntad del Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, papá, porque sabemos que tú estás tocando corazones, estás tocando vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito y amadito Espíritu Santo. Ahí te abrazamos, amado Espíritu Santo. Recibimos ese tu abrazo, Señor. Nos estás llenando, Señor, y nos estás cambiando, Señor, la manera de pensar, de actuar, y nos estás enseñando a hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria. ¡Para su pueblo! Victoria. ¡Un grito de júbilo con 3 vueltitas! Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues ya llegamos al final de la reunión.
y pues agradecidos con Dios por todo lo que hace con cada uno de nosotros. Bueno, pues ahí bendecimos a cada persona que pues está ahí con nosotros, decirles que Dios les bendiga. No se olviden de ponerle pues un like a la página, de compartir los videos, que Dios les bendiga a mis hermanos. Ahí está mi hermana Eli, bendiciones, hermana Eli, Alanis, Belén. Buenas noches, Amparito. Buenas noches, hermanos. Hasta bendiciones. mañana. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, Amparito. Bendiciones, Eli, bendiciones. Bendiciones ahí, Alanis, Belén, que Dios les bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones y bendiciones también ahí a la familia. Pues ahí tenemos a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Saludos a Chayapata, La Paz, Oruro y a todos quienes escuchan. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones, tía Roxana, bendiciones, Chinito, Gele, bendiciones, tío Guillermo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones, bendiciones, Ismael. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermano Marta Daniel, muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones ahí a la familia Lima Guayas. Tecito, bendiciones. Bendiciones en pandito. Bendiciones ahí a mi hermano George, a mi hermana Tía Bea. Mata. Bendiciones, Jesús. bendiciones. Amén, bendiciones. Ahí pues a Antonio y a Mayra, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para toda la familia, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. Amén, bendiciones. Bendiciones Amén. también a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, Brittany, Belinda, Briana, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, Matías, hermana Janet, hermano Henry, que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Jesús. Amén, bendiciones. Y ahí tenemos a Saré y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua y a los loquitos por Cristo, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también pues ahí a cada una de las personas que están con nosotros. Muchas bendiciones. Ahí tenemos a pues a la familia, pues ahí tenemos a Norquis, a toda la familia Maya, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos. Y también bendiciones a todas las familias que oyen el programa. Buenas noches en Yeshua. En Yeshua, Norquis, bendiciones también ahí, pues a Melvi, a toda la familia Maya, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, hermana Sonia, a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones, hermanos, en Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana, hermana Sonia, bendiciones, hermano René, bendiciones, Fernando, bendiciones también ahí a Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga en Yeshua, bendiciones. Amén. Amén, bendiciones y bendiciones también pues ahí a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga. Benjamín, bendiciones. Sarita, bendiciones. JJ, bendiciones. Daniel, tía Marta, bendiciones. En Jesús, hasta mañana. Que Dios los bendiga. Yeshua. Amén, bendiciones en Yeshua. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y también para la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Nino. Hasta mañana, Edwin. Hasta mañana, Belén. Que Dios les Miren, bendiga. hasta Muchas mañana. bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Dios les rebendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Marito, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos. Igorito, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua.
Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones pues también a todas las personitas que están con nosotros. Bendiciones a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también pues ahí a las familias que están con nosotros, la familia Quispe Cosío. Helen Pérez, bendiciones, bendiciones Frank, bendiciones Leandro, bendiciones también en La Paz a Tatiana, a la familia Ajata Cosío también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes. Bendiciones también en Chayapata. Tía Juanita, bendiciones. Ahí también bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tía Mari, tía Hilda, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones, tío Juan, bendiciones, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga, Tirsa, Mariam, Génesis, Sabri, y pequeñísima, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues allí pues a la familia Cocatola, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones, bendiciones pues también a cada una de las familias que están allá, a la familia Cayaguara también, bendiciones a la familia Chuque González, que Dios les bendiga, bendiciones a la familia de mi hermana Berta Canaviri, que Dios les bendiga a mis hermanos, allá en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos en cada departamento, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecimos sus vidas. En el extranjero, familia, bendiciones a ustedes que están allí escuchando. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. Jesús. En su punto. Hasta mañana. Radio Online. Yo jameo que te